Bien, vamos a continuar con nuestro ejercicio número 7, en el cual nos piden hallar los valores pares de x, ¿no es cierto? Nos piden hallar los valores pares. Para poder resolver este ejercicio, vamos a tener que aplicar nuestra formulita de desigualdad de triángulos, para la cual vamos a ver la formulita. En desigualdad triangular, ¿qué es lo que nos dice? Supongamos que esta es la incógnita, el C es nuestra incógnita, lo que nosotros queremos hallar. Nos va a decir que tenemos que restar B menos A, y esto va a ser menor que C, y C va a ser menor que B más A. En otras palabras, chicos, vamos a tener que restar el número mayor menos el número menor, y esta resta va a ser menor que nuestra incógnita, y nuestra incógnita va a ser menor que la suma de estos dos lados, que B más A. Ahora sí vayamos a nuestro ejercicio. Listo. Entonces, sabiendo ya esta formulita, vamos a proceder a aplicar acá en nuestro ejercicio. ¿Cuál es nuestro lado mayor? Sería el 7. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que 7 menos, porque primero es una resta, menos 2 van a ser menor que nuestra incógnita. ¿Quién es nuestra incógnita en este caso? X, ¿no es cierto? Va a ser menor que X, y nuestro X va a ser menor que la suma 7 más 2. Listo. Ahora sí, continuamos desarrollando. Vamos a sumar 7 menos 2 y 7 más 2. Listo. 7 menos 2, ¿cuánto nos da? 5, ¿no es cierto? 5 nos dice que es menor que X, y este X a su vez es menor que 7 más 2, 9. Listo, entonces ahí tenemos posibles valores de X. ¿Quiénes son? Van a ser, dice que X es mayor que 5, entonces sería 6, punto y coma 7, punto y coma 8, ¿no es cierto? ¿Por qué 9 ya no? Porque dice que es menor que 9. Entonces son los posibles valores de X. Listo, pero ¿qué nos piden hallar? Hallar los valores pares, nos dicen pares. Entonces, como son pares, entonces 6 es un número par, sí, ¿no es cierto? 7 es un número par, no es par. 8 es un número par, sí es par. Entonces, con esto ya hemos hallado nuestros valores de X, para la cual tenemos que X va a ser igual a ¿quién? A 6, punto y coma 8. Listo, eso es nuestra alternativa C. Perfecto. Ahora sí pasemos hasta nuestro ejercicio número 8. Listo. En nuestro ejercicio número 8 nos piden hallar el valor de X, para la cual tenemos en este triangulito, tenemos un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Vamos a ver en nuestra formulita. Triángulo isósceles. ¿Qué nos dice un triángulo isósceles? Que cuando dos de sus lados son iguales, sus dos ángulos también van a ser iguales, ¿sí? Triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales y dos de sus ángulos también son iguales. Listo, ahora sí vayamos a nuestro ejercicio. Ahora sí, sabiendo esta teoría, esta formulita, vamos a aplicarla acá a nuestro ejercicio. Listo, como tenemos estos dos ángulos, estos dos lados son iguales, entonces estos dos ángulos van a ser iguales, ¿sí? Como no sabemos el valor de estos dos ángulos, entonces hay que ponerles un valor. Pues supongamos teta. Este que valga teta y el de aquí teta. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a continuar haciendo? Como tenemos acá, vamos a hallar el valor de teta primero. Tenemos todo esto es un ángulo llano, y el ángulo llano dice que la suma de todos sus ángulos es igual a 180. Sería teta más x va a ser igual todo esto a 180 grados. Listo, esto es por teoría. ¿Sí? Teta más x va a ser igual a 180 grados. Listo, ahora sí que vamos a hacer sumatoria de ángulos internos, ¿sí? Sumatoria de ángulos internos. Para recordar nuestra sumatoria de ángulos internos hay que verlo. A ver, sumatoria de ángulos internos. ¿Qué es lo que nos dice sumatoria de ángulos? Perdón, internos. Suma de ángulos internos. ¿Qué nos dice? La suma de todos sus ángulos internos va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Suma de todos los ángulos internos va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Listo. Ahora sí, como ya tenemos aquí, ya sabemos qué es la sumatoria de ángulos internos, procedemos a resolver. Sería, sumamos todos los ángulos internos, sería 20 grados
20 más teta más teta. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Listo. Ahora sí. 20 más 2 teta es igual a 180 grados. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar mitad. Mitad a 20, mitad a 2 teta y mitad a 180 grados. Listo. Ahora sí. Mitad de 20, 10. 10 más teta va a ser igual ¿a quién? Mitad de 180, 90 grados. Listo, ahora sí, teta va a ser igual a ¿quién? 90 menos 10, porque el 10 lo que está con signo positivo pasa con signo negativo. 90 menos 10, teta va a ser igual a 80 grados. Listo, ahora sí, ya pudimos hallar nuestro valor de teta. Ya lo sacamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a teta, vamos a reemplazar en nuestra ecuación de acá, ¿sí? En esta ecuación. Lo vamos a reemplazar. Listo, ¿cómo nos quedaría? Sería, primero copiamos teta más x, es lo que tenemos en nuestra ecuación, ¿no es cierto? Todo esto va a ser igual a 180 grados. Perfecto, pero teta ya tenemos el valor. Teta nos dice que vale ¿cuánto? Vale 80 grados. 80 más x va a ser igual a 180 grados. Listo, ahora sí, x va a ser igual a ¿quién? 180 menos 80, 100 grados. Listo, y ese es nuestro valor de x, es lo que nos piden hallar. Sería la alternativa C. Perfecto. Ahora sí pasemos a nuestro ejercicio número 9. En nuestro ejercicio número 9, ¿qué nos piden? Dice, hallar x, nos dan una condición, nos dice que el triángulo ABC es equilátero. El triángulo ABC es equilátero. Para ello vamos a recordar que es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Dice, un triángulo equilátero es aquel donde sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales. En este caso sería 60, 60, 60, ¿sí? Listo, vayamos a nuestro ejercicio. Perdón. Ahí está. Primero, lo primero, vamos a completar, ¿no es cierto? Como dice que es un triángulo equilátero, entonces sus tres lados son iguales. Entonces, como ya lo vimos, valen 60 grados. El de acá también valdría 60 grados. Y el tercer ángulo, que también nos vale 60 grados. Listo. Ahora sí que continuamos a hacer. Miren, ve, como acá tenemos, vamos a completar este angulito de acá. Todo esto es un ángulo llano, ¿no es cierto? Y el ángulo llano sabemos que vale 180 grados. Pero ya tenemos 140. Para 180, ¿cuánto sería? Restamos el total, que vale 180, menos lo que ya tenemos, que es 140. 180 menos 140 sería igual a 40 grados. Listo. Ahora sí, lo que vamos a proceder a realizar es sumatoria de ángulos internos. Solamente nos vamos a fijar en este triangulito de acá. Solamente en este triángulo, ¿sí? Vamos a aplicar sumatoria de ángulos internos. ¿Qué nos dice la sumatoria de ángulos internos? Que la suma de todos los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. O sea, x más 40 más 60. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Listo, ahora sí. ¿Qué tenemos? Que x más 40 más 60 es igual a 100 grados. Y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Muy bien, ahora sí lo que procedemos a hacer es despejar x, ¿no es cierto? El 100 de lo que está sumando pasa a restar, sería 180 menos 100, que nos da como respuesta 80 grados. Listo, ese es nuestro valor de x, que vale 80 grados, sería la alternativa C. Perfecto, ahora sí, pasemos a nuestro ejercicio número 10. Listo, en nuestro ejercicio número 10, ¿qué nos piden? Nos piden hallar el valor de x, ¿sí? Para la cual nos dan dos triangulitos. Miren, nuestro primer triángulo dice que es un triángulo isósceles, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque dos de sus lados son iguales, ¿sí? Y acá también tenemos otro triángulo isósceles que nos dice que dos de sus lados son iguales. Para ello recordemos la fórmula del triángulo isósceles. Acá está. Triángulo isósceles, ¿qué nos dice el triángulo isósceles? Cuando dos de sus lados son iguales, dos de sus lados son iguales, dos de sus ángulos también van a ser iguales, ¿sí? Dos de sus lados son iguales, también dos de sus ángulos van a ser iguales. Listo. Ahora sí procedamos a desarrollar el ejercicio. Como ya sabemos nuestra teoría, entonces dos de nuestros ángulos, perdón, dos de nuestros lados iguales, entonces dos de nuestros ángulos van a ser iguales. Lo mismo hacemos para el triángulo de abajo. Como estos dos lados son iguales, entonces estos dos ángulos van a ser iguales. Como el de acá vale X, el de acá también va a valer X. Listo, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Como estos valores de acá no los sabemos, entonces hay que ponerles un valor. Supongamos que valgan teta. Teta también el de acá. ¿Sí? Como los dos nos dicen que son iguales, teta, teta. Listo, ahora sí vamos a proceder a hacer lo siguiente. Listo, mire. Para este primer triángulo vamos a aplicar sumatoria de ángulos internos. Sería 80 grados más teta más teta, y todo esto va a ser igual a 180 grados. Listo, ahora sí, tenemos que el 80 va a pasar a restarnos 180. El 80 que está con positivo va a pasar a restar al 180. Sería teta más teta, tenemos que es 2 teta, va a ser igual a ¿quién? A 180 menos 80, 100 grados. Listo, teta, ¿cuánto nos queda? Al 2 que está multiplicando pasa a dividir 100 entre 2, 50 grados. Listo, ya tenemos nuestro valor de teta que nos dice que es igual a 50 grados, ¿sí? Ahora sí, ¿qué es lo que procedemos a desarrollar? Vamos, ya, antes de nada vamos a aplicar que este teta, el de acá va a valer 50 grados, ¿no es cierto? Entonces lo borramos esto y ponemos que vale, listo, 50 grados. Esto vale 50 y el de acá vale 50 grados. Es lo que nosotros hemos hallado, ¿no es cierto? Que antes valía teta. Ahora sí, lo que nos vamos a centrar es en nuestro otro triangulito, ¿sí? En el triángulo de acá, en este triangulito. ¿Qué tenemos? Tenemos X, pero nos falta este angulito de acá, ¿no es cierto? Para completar nuestros tres angulitos del triángulo. Pero miren, tenemos acá un triángulo recto, ¿sí? Y un triángulo recto, ¿cuánto vale? Vale 90 grados. Ya tenemos 50. ¿Cuánto falta para 90? ¿Qué es lo que hacemos? Restar todo lo que vale 90, lo que vale 90 menos lo que ya tenemos 50. Sería 90 menos 50, tenemos 40 grados, ¿sí? Ahora sí lo que aplicamos es sumatoria de ángulos internos. Sería 40 grados más X más X, y todo esto va a ser igual a 180 grados. Perfecto. Ahora sí, X más X sería 2X. Esto va a ser igual a ¿quién? Al 180 menos, ¿quién? Menos 40, ¿no es cierto? ¿Por qué menos 40? Porque este está con signo positivo, pasa a restar. Entonces, X va a ser igual a ¿quién? Al 2, lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no es cierto? 180 menos, menos 40 sería 140 ¿sobre quién? Sobre 2, ¿no es cierto? Listo, 140 entre 2, ¿cuánto es? X es igual a ¿cuánto? 70 grados. Listo, ese es nuestro valor de X. ¿Cuál sería nuestra respuesta? La alternativa C. Bien, ahora sí, con esto continuamos desarrollando nuestro ejercicio número 11. Bien, aquí en nuestro ejercicio número 11 nos piden hallar el valor de X, ¿no es cierto? Para la cual ustedes podrán observar, miren, ve acá tenemos una figura geométrica que tiene la forma de ¿qué tiene? De una mariposita, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a proceder a hacer
es a verificar nuestra fórmula de la mariposa. A ver, vamos a ver la fórmula de la mariposa. Aquí tenemos propiedad de la mariposa. ¿Qué nos dice? Que x más y es igual a ¿quién? A alfa más teta, ¿sí? X más y va a ser igual a ¿quién? A alfa más teta, ¿sí? Listo, ahora sí. Sabiendo nuestra formulita, nos vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Aquí está, lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Listo, ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Primero, vamos a tener nuestra primera ecuación, ¿no es cierto? Hacemos otro colorcito, ahí está. Sería x más, ¿quién? El otro angulito de este primer triángulo, más alfa. ¿Esto a quién va a ser igual? Va a ser igual a teta, ¿sí? A teta más ¿quién? Más este angulito. ¿Cuánto vale este ángulo? Es un ángulo recto, ¿no es cierto? Y un ángulo recto vale 90 grados. Listo, ahora sí, ya tenemos formada nuestra primera ecuación. ¿Sí, chicos? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a proceder a desarrollar? Vamos a proceder a encontrar este angulito, miren, ve, chicos. ¿Sí? Este angulito, miren, ve. Como acá tenemos todo este ángulo, es un ángulo llano, ¿no es cierto? Y el ángulo llano sabemos que en un ángulo llano el ángulo es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Eso nosotros ya lo sabemos por propiedad, ¿no es cierto? O por teoría. Listo, como todo esto nos dice que vale 180 grados, pero ya tenemos 2 alfa. Entonces, cuánto valdrá este angulito? ¿Qué es lo que haríamos? Vamos a restar, ¿no es cierto? Restamos el total, que es 180 grados, ¿sí? Menos ¿quién? Menos lo que ya tenemos. ¿Cuánto tenemos? Alfa más alfa, 2 alfa, ¿sí? Entonces, este angulito vale 180 menos 2 alfa. Listo. Esperen un momentito, lo borro. Listo, ahora sí. 180 menos 2 alfa. Listo, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con todo este triángulo, miren, chicos, con todo este triángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí en ese triángulo? Vamos a hacer sumatoria de ángulos internos, ¿sí? Sería teta más, ¿quién? Más 40 grados, ¿sí? Nuestro primer ángulo, más ¿quién? Más nuestro segundo ángulo, 180 menos 2 alfa, ¿no es cierto? Más 180 menos 2 alfa, más nuestro tercer ángulo que es teta, ¿no es cierto? Más teta, y todo esto es igual a ¿cuánto? Por sumatoria de ángulos internos, nos dice que es igual a 180 grados. Listo, ahora sí. Teta más teta sería 2 teta, ¿no es cierto? Menos 2 alfa, ¿sí? Menos 2 alfa. 180 más 40, ¿cuánto nos da? Sería más 0 más 0, 0, 8 más 4, 12. ¿Y una que lleva? Sería 1 más 1 que llevo, perdón, 2. Sería 220. Listo, 180 más 40, 220. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Listo, como vamos a despejar las variables a un lado y números a otro lado, ¿no es cierto? Como este número es mayor, entonces lo vamos a dejar acá, ¿no es cierto? Y el otro lo vamos a pasar a restar. ¿Para qué? Para que no nos quede un número negativo. Sería 220, ahí, perdón, 220 menos, lo que vas a restar, 180 grados. Todo esto va a ser igual a ¿quién? Las variables lo vamos a pasar a este miembro. Al 2 alfa, como está con negativo, pasa con positivo. 2 alfa positivo. Y al 2 teta con positivo pasa como negativo. Sería menos 2 teta. Listo. 220 menos 180, ¿cuánto nos queda? 0 menos 0, 0. 22 menos 18, 4, ¿no es cierto? Todo esto va a ser igual a ¿quién? A 2 alfa menos 2 teta. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a proceder a desarrollar? Sacar mitad. Mitad a 40, mitad a 2 alfa y mitad a 2 teta. Listo. Ahora sí, ¿cómo nos queda esto?
Mitad de 40, 20. 20 va a ser igual a ¿quién? Mitad de 2 alfa, alfa, menos mitad de teta, teta. Listo, ya tenemos nuestra ecuación, ¿no es cierto? Nuestra segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación. Listo, ahora sí, chicos, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra segunda fórmula, lo vamos a reemplazar en nuestra primera fórmula, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría todo esto? Nos quedaría de la siguiente manera. Primero copiamos, sería x, lo que tenemos, más alfa, todo esto es igual a teta más 90, ¿no es cierto? Listo, es lo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a reemplazar, profe? Facilito, miren, ve. Listo. Primero separamos variables a un lado y números a otro lado. Sería x más alfa. El teta, lo que está positivo, pasa a este miembro como negativo. Menos teta. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Muy bien. Listo. Pero ahora miren, dense cuenta. Aquí ya tenemos el valor de alfa menos teta, ¿sí o no? Ya tenemos ese valor. Entonces reemplazamos x, ¿sí? X más alfa menos teta. Alfa menos teta, ¿cuánto vale alfa menos teta? 20 grados, ¿sí? Más 20 grados. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? 90 grados. Listo. Ahora sí, x va a ser igual a ¿quién? 90 menos 20, porque el 20 está con positivo, pasa a restar. 90 menos 20 sería 70. Listo. ¿Cuánto vale x? 70 grados. Listo. Nuestra respuesta sería la respuesta C. Bien, chicos. Ahora sí pasemos a desarrollar nuestro ejercicio número 12. Listo. Nuestro ejercicio número 12 nos dicen hallar A más B, ¿sí? A más B. De la cual nos dan una condición. Nos dicen que el triángulo ABC, ¿cuál es el triángulo ABC? El de acá, ¿no es cierto? ABC que nos dice que es equilátero, ¿sí? Volvamos a recordar que es un triángulo equilátero. Que nos dice que un triángulo equilátero es aquel donde sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales. ¿Cuánto van los tres ángulos? 60, 60, 60. Listo, vamos a aplicar nuestra teoría. Ahora sí, entonces, este angulito va a valer ¿cuánto? 60, ¿sí? El de acá va a valer 60 y este ángulo de acá también va a valer 60 grados. Muy bien, ¿por qué? Porque es un triángulo equilátero y un triángulo equilátero nos dice que sus tres lados son iguales. Listo, ahora sí, vamos a completar este angulito y este angulito. Ustedes recordarán la fórmula de la banderita, ¿sí? Tienen, por ejemplo, acá tienen una banderita, algo así, ¿sí? Tiene la fórmula de una banderita, ¿no es cierto? Es una banderita que nos dice que este ángulo de acá, supongamos que sea X, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la suma de estos ángulos, miren, de este ángulo, que supongamos que sea teta, y este supongamos que sea alfa, ¿sí? X va a ser igual a ¿quién? A teta más alfa. Esta es nuestra formulita que nos dice X va a ser igual a teta más alfa. Es por propiedad, lo que nosotros sabemos, por propiedad. Listo, chicos. Ahora sí, como ya conocemos esta formulita, ya, listo. Como ya conocemos esta formulita de la banderita, vamos a emplear acá, ¿ya? Primero, vamos a hallar estos ángulos. Como ustedes ya saben, para hallar este ángulo, todo esto vale 180, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por ángulo llano. Pero ya tenemos a ¿cuánto valdría esto? El total, que es 180 menos lo que ya tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? A, ¿no es cierto? Sería 180 menos A, ¿no es cierto? Lo mismo aplicamos para abajo. Como es un ángulo llano y todo vale 180, sería lo que tenemos, lo que vale, perdón, 180 menos lo que ya tenemos, que es B. Listo. Ahora sí vamos a aplicar nuestra formulita de la banderita, ¿ya? Primero hay que aplicarle, por ejemplo, para el de acá arriba, ¿ya? Miren, ve, al trazar toda esta figurita, miren, ve, observen, ahí trazamos ahí nos da una banderita, ¿sí o no? ¿Sí? Listo, entonces al aplicar esa banderita, ¿qué nos queda? Que el ángulo externo, que es A, ¿sí? A va a ser igual a ¿quién? A la suma de los dos ángulos extremos, ¿no es cierto? Sería 60 más, ¿quién? 60 más 180 menos B. Listo.
180 grados menos B. Listo. Esto tenemos de nuestra primera ecuación, ¿sí? De la banderita. Ahora sí, miren, ve chicos, vamos a ver, voy a borrar esto. Va. Listo, ahora sí, vamos a ver otra, miren, ve. Ahora sí, para calcular la parte B, miren, ve. Voy a resaltar todo esto, miren, ve chicos. Todo esto tenemos como si fuera una banderita, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Todo esto forma una banderita, ¿sí? Listo, lo que vamos a proceder a hacer es a desarrollar eso. Miren, hacemos de la siguiente manera, un momentito, listo. Ahora, si el ángulo externo, que es B, ¿no es cierto? B, ¿a qué va a ser igual? A 60, 60 más ¿quién? Más 180 menos a 180 menos a. Listo, chicos. Luego, después de esto, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren, ve chicos. Como tenemos estas dos ecuaciones, nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación, vamos a proceder a sumarlos de arriba hacia abajo. Ya chicos, lo vamos a sumar, ¿sí? De arriba hacia abajo. Ponemos nuestra rayita y procedemos a sumar. Listo, ¿qué nos va a quedar? A más B sería A más B, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿quién? 60 más 60, 120. Listo. ¿Más quién? Perdón, que era 180. 180 más 180, ¿cuánto es? Sería 360. Menos B y menos A, ¿no es cierto? Porque B con A no se pueden sumar. Listo, ahora sí que podemos hacer, ¿qué es lo que procedemos a hacer, perdón? Vamos a despejar, ¿no es cierto? Variables a un lado y números a otro lado, ¿sí? Ahora sí que nos quedaría A más B, ¿sí? A más B. Ahora sí, el menos B lo que está restando pasa a sumar. Sería más B y más A, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, más A. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? 120 más 360 sería igual a 480. Listo, 480. Listo, A más A sería igual a 2A. ¿Más quién? B más B sería igual a 2B. Listo. Y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 480 grados. Listo. Ahora sí, lo que vamos a proceder a desarrollar va a ser lo siguiente. Vamos a sacar mitad a 2A, mitad a 2B y mitad a 480. Para la cual nos queda lo siguiente. Mitad de 2A, A más mitad de 2B, B. Y todo esto igual a ¿cuánto? Mitad de 480, 240. Listo. ¿240 qué? 240 grados. Listo. Ahora sí, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar A más 2B, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la respuesta de A más 2B. A más B, perdón. A más B es igual a 240. Listo, eso es todo. Ahora sí, procedemos a nuestro siguiente ejercicio, el ejercicio 13. Nos dicen, hallar el mayor valor entero del perímetro del triángulo equilátero ABC. Listo, ahora sí, como nosotros por teoría, a ver, por teoría ya sabemos que el perímetro, ¿a qué es igual? Perímetro es igual a la suma de todos los lados, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, pero como no sabemos cuánto vale estos lados, dice hallar el mayor valor entero del perímetro. Entonces vamos a hallar los lados, ¿no es cierto? Este lado, este lado. Como dice que el triángulo ABC es equilátero, entonces sus tres lados van a ser iguales, ¿no es cierto? Supongamos, como no sabemos, hay que ponerle, supongamos este vale X. Si este vale X, el de acá va a valer X, ¿no es cierto? Y el de acá también va a valer X, ¿sí? Listo, ahora sí. ¿Por qué? Porque es equilátero y sus tres lados van a ser iguales. Listo, ¿qué es lo que vamos a proceder acá? Vamos a concentrarnos solamente en ese triangulito, ¿sí? Vamos a aplicar desigualdad triangular, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo hacemos para aplicar desigualdad triangular? Fácil.
Restamos, ¿no es cierto? Primero el mayor. ¿Quién es el mayor? 6 menos el menor, 5. Todo esto va a ser menor que ¿quién? Que x, ¿no es cierto? Que este ladito de acá. Que x. Primero vamos a considerar en este lado. Que x. Y este x va a ser menor que ¿quién? Que la suma, ¿no es cierto? 6 más 5. Listo. Ahora sí. 6 menos 5, 1. Menor que x. Y x es menor que 6 más 5, 11. Listo. Ya tenemos los posibles valores de x, ¿sí? Que van a ser igual a ¿quién? Dice que es mayor que 1. Sería 2, 3, 4, 5, sucesivamente, ¿sí? ¿Hasta quién? Dice que es menor que 11. Hasta 10. Listo. Estos son los posibles valores de x, ¿no es cierto? Pero, ¿qué valor lo podemos tomar? No lo podemos tomar todos, ¿no es cierto? Listo, ahora sí, vayamos a nuestra pregunta. ¿Qué nos dice nuestra pregunta? Ya el mayor valor entero, no dice el mayor, o sea, quiere, o sea, la mayor suma, o sea, el mayor valor entero que nos puede salir acá, ¿no es cierto? Entonces, como dice que es el mayor valor entero, entonces, ¿cuál número tomamos? ¿El 2, el 3, el 4, el 5? Como dice el mayor, entonces vamos a tomar el número 10. Listo, ¿por qué? Porque dice el mayor valor entero. Entonces, x va a ser igual a ¿cuánto? A 10, ¿no es cierto? Entonces el perímetro de ABC es igual a ¿quién? A x más x más x, ¿no es cierto? Listo, ahora simplemente reemplazamos valores. Perímetro va a ser igual, como x nos dice que vale 10, va a ser igual a 10 más 10 más 10. Listo, haciendo esa suma nos sale que el perímetro es igual a 30. Listo. Esa es nuestra respuesta, ¿no es cierto? Sería la alternativa B. Perfecto. Ahora sí, continuamos con nuestro ejercicio número 14. En nuestro ejercicio 14 nos dicen hallar el valor de x, ¿no es cierto? Como estamos tratando el tema de triángulos, pero acá nos dan, miren, ve, un cuadrilátero, ¿no es cierto? ¿Por qué cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Listo, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer acá? Lo que vamos a proceder es a... ¿Qué es? ¿Dónde está? Acá. Como no nos dan el tercer, nos dan un cuadrilátero, no nos dan un triángulo, lo que vamos a hacer es formar nuestros triángulos. ¿Sí? Vamos a trazar una liñita por acá. Listo. Ahí sí, miren, tenemos un triángulo 1, ¿sí? Un triángulo 1 y un triángulo 2. Listo. Ahora sí, miren, vamos a recordar nuestra formulita ya del triángulo equilátero. ¿Qué nos dice el triángulo equilátero? Cuando sus tres lados son iguales, sus tres lados son iguales, sus tres ángulos son iguales, ¿no es cierto? Miren, ve. Basta que un ángulo mida 60 grados para que los tres midan 60 grados, ¿no es cierto? Listo, ahora sí, vayamos a nuestro ejercicio. Acá está. Listo. Miren, ve chicos. A ver, un momentito. Listo, miren, ve. Tenemos aquí, hemos creado un ángulo acá, otro ángulo y otro ángulo, ¿no es cierto? Listo, tenemos que estos dos lados son iguales, ¿no es cierto? Por el momento nos estaría hablando de un triángulo isósceles. Dos de sus lados son iguales. Entonces estos ángulos van a ser iguales, ¿no es cierto? Pero dice que este de acá mide 60. Si este mide 60, por consiguiente el de acá va a medir 60, ¿no es cierto? Si el de acá mide 60, el de acá va a medir 60, listo. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales, pongo iguales. ¿Por qué? Porque nos dan que este triángulo es isósceles. Listo. Ahora sí, pero miren, ahora sí, miren, 60 más 60, 120, más 120, 180 grados. Ah, pero miren, acá como sus tres ángulos son iguales, entonces sus tres lados van a ser iguales. Listo, entonces su tercer lado también va a ser igual. Entonces estamos hablando de un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Nuestro primer triángulo va a ser un triángulo equilátero. Listo, ahora sí, vayamos a nuestro triángulo número 2. En el triángulo número 2 tenemos que, miren, ve, estos dos lados son iguales. Entonces estamos hablando de un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Perdón, isósceles. Entonces, ¿qué nos dice un triángulo isósceles? Cuando dos de sus lados son iguales, sus dos ángulos son iguales. Listo, si esto vale x, el de acá va a valer x. Listo, ahora sí tenemos dos lados, nos falta su tercer lado. ¿Cuánto vale su tercer lado? Miren, nos dice que todo este ángulo vale 100, ¿no es cierto? Todo este ángulo vale 100, pero ya tenemos 60. ¿Cuánto valdría el de acá?
sería 100 menos 60, ¿no es cierto? Que esto es igual a ¿cuánto? A 40 grados. Listo, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar sumatoria de ángulos internos para esto de acá. ¿Qué sería? Sumamos todos los ángulos, ¿no es cierto? Sería 40 más X más X, y todo esto por sumatoria de ángulos internos nos dice que es igual a 180 grados. Listo, ahora sí, por consiguiente, X más X va a ser igual a 2X, ¿no es cierto? Y todo esto va a ser igual a ¿qué, chicos? 180 menos 40, 140, ¿no es cierto? El 40, lo que está con positivo pasa con, perdón, lo que está con positivo pasa a restar, ¿no es cierto? Con negativo. Entonces, despejamos X, va a ser igual a 140, ¿sí? Entre 2, ¿no es cierto? De lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿X igual a cuánto? 140 entre 2 es igual a 70. Listo, tenemos nuestro valor que X es igual a 70 grados. Listo, la alternativa D. Listo, ahora sí vayamos a nuestro ejercicio número 15. En nuestro ejercicio número 15 nos piden hallar el valor de X, ¿sí? Y nos dan solamente estos valorcitos, ¿no es cierto? X y X, no tenemos otro valor. Pero miren, fíjense acá, en este primer triángulo, ¿sí? En este primer triángulo nos dan que es un triángulo isósceles, miren, porque dos de sus lados son iguales. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que este lado con el de acá van a ser iguales, ¿no es cierto? Estos dos ángulos. Pongámosles teta, supongamos, ya como no sabemos, lo ponemos una variable, teta. Si este es teta, el de arriba también va a valer teta. Listo, ya lo nombramos estos dos valores. Ahora sí, miren este otro triángulo. Fíjense en este otro triángulo. Nos dice que también es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Si dos de sus lados son iguales, posteriormente sus dos ángulos son iguales. Como no sabemos, le ponemos, supongamos, alfa, ¿sí? Alfa y alfa. Listo, ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a continuar desarrollando? Miren, ve chicos, ahora sí, a ver con otro colorcito para que lo puedan distinguir. A ver, ya, moradito. Miren, ve, todo esto es un ángulo llano, ¿no es cierto? Es igual a 180. Si ya tenemos 2 alfa, ¿cuánto valdrá todo este ángulo? Lo sacamos para acá. Todo este ángulo, ¿cuánto valdrá? Si ya tenemos 2, perdón, 2x, valdrá el total, que es 180 grados, ¿sí? 180 menos lo que ya tenemos. ¿Cuánto tenemos? 2x. Listo, todo este ángulo vale 180 menos 2x, ¿sí? Listo, ahora sí, procedemos a desarrollar. Listo, miren, ve, lo que vamos a hacer ahorita es aplicar sumatoria de ángulos internos, ¿ya chicos? ¿A qué sale igual esto? Miren, ve. Teta, ¿sí? Teta. Primero sumamos con los valores de acá, ¿ya? Teta más teta más, ¿quién? Más x más quién? Más alfa, más quién? Más alfa. Todo esto es igual a ¿cuánto? 180 grados. Listo, ahora sí. Teta más teta, 2 teta, ¿no es cierto? ¿Sí? 2 teta. Más x más, ¿quién? Más 2 alfa. Listo, todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Listo, ahora sí, ¿qué es lo que procedemos a hacer acá, chicos? ¿Se acuerdan lo que les dije, el método de la banderita? Vamos a hacer, listo, vamos a crear de nuevo nuestra banderita ya para que lo recuerden. Listo, ¿qué nos decía el método de nuestra banderita? Que el ángulo externo, supongamos X, va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de los ángulos externos, ¿sí? Acá sería X va a ser igual a ¿quién? A teta más alfa. Listo, esto lo sabemos nosotros por teoría, ¿no es cierto? Sumatoria de ángulo, perdón, por método de la banderita, ¿no es cierto? Listo, ahora sí, aquí miren, ve ustedes, observen todo esto, ¿sí? Observen todo este ángulo geométrico,
perdón, esta figura geométrica, que tenemos un ángulo externo y sus dos ángulos internos, ¿sí? Vamos a aplicar, esta es nuestra primera fórmula, nuestra primera ecuación, ¿sí? Que nos da la de acá. Lo vamos a encerrar en un cuadrito para no equivocarnos, listo. Nuestra segunda ecuación, ¿qué nos da? Que 2x, nuestro ángulo externo, 2x por método de la banderita, va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de ¿quién? De teta más ¿quién? Más alfa. Listo, esta es nuestra segunda ecuación. ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer, chicos, acá? Facilito. Vamos a reemplazar nuestra ecuación número 2, lo vamos a reemplazar nuestra ecuación número 1. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Mírenme, presten atención. Copiamos nuestra ecuación número 1. Sería 2 teta más, si lo ordenamos, 2 alfa. Como es una suma, no, el cambio de lugares no altera nuestra suma. Esto es igual a 180 grados, ¿sí? Listo, ahí no ha alterado en nada, ¿no es cierto? Simplemente hemos cambiado. ¿Por qué? Porque es una suma, no nos altera en nada nuestro resultado. Ahora sí, miren, ve chicos, ¿qué es lo que vamos a hacerlo de acá? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar 2 por quién? Por teta más alfa. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, ¿no es cierto? Miren, 2 por teta, 2 teta, más 2 por alfa, 2 alfa. Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, continuamos. Más x, todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Listo, pero ustedes ya saben que teta más alfa ya lo tenemos su valor, ¿no es cierto? Sería 2 por quién. Teta más alfa, ¿cuánto vale? 2x, ¿no es cierto? 2x. Más quién? Más x. Y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Listo. 2 por 2, 4x. Más x, 5x. Va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Listo, ahora sí. Despejamos x. X va a ser igual a ¿quién? Perdón, lo hago más grande para que lo puedan ver. X va a ser igual a ¿quién? A 180 grados. Perdón, 180 grados. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre 5, ¿no es cierto? Porque el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Listo. X es igual a ¿cuánto? 180 entre 5, 36 grados. Listo, chicos. Sería la alternativa C. Con esto hemos dado por concluido nuestros ejercicios resueltos. ¿Sí, chicos? Listo. Muchas gracias por su atención.